Hoy, por lo menos. Hola, ¿qué tal? Esto es para mí, ¿no? ¿O lo has baboseado? No, yo no. Está nuevo. Bueno, no sé si sois como yo, pero a mí hay cosas como imágenes, conceptos, lugares, que de alguna manera me obsesionan, que son cosas que me van acompañando a lo largo de la vida y que Dios usa para recordarme aprendizajes. Y una de estas cosas son las cascadas. Creo que lo he contado alguna vez, pero recuerdo desde muy pequeña estar delante de una cascada y flipar. Tener esa mezcla entre asombro y sospecha. ¡Qué fuerte! No para de caer agua. Y cuanto más caudalosa la cascada, más me flipa. Y las cascadas se han convertido en un símbolo de abundancia, en un símbolo de una fuente incesante de vida. Hubo una vez que, por razones que no vienen a cuento, yo me sentía derrotada y rota. Y en aquel momento, en el sitio donde estaba viviendo, había una cascada cerca. Y subí a la cascada, porque era un sitio para mí de encuentro con Dios. Y desde ese momento, las cascadas no solamente son una imagen de abundancia, sino una imagen de la gracia de Dios, que me asombra porque nunca se acaba, a pesar de lo rota que yo pueda estar, a pesar de que yo haya vuelto a caer en lo mismo. Y esta imagen la vamos a ir repescando en algún momento del sermón. Pero volvemos a Oseas. No sé si habéis estado viniendo estos domingos, pero como ha dicho Rubén, estamos en una serie en el profeta Oseas y hoy toca el capítulo 12 que acabamos de leer, que es el penúltimo capítulo. Pero así a modo de súper resumen de lo que está pasando en el libro, Oseas es un profeta del Antiguo Testamento que Dios envía a su pueblo, a Israel, para darle un mensaje muy claro. Dios le manda a Oseas que se case con una prostituta. Y este matrimonio sirve como símbolo del matrimonio, del pacto que Dios Santo ha hecho con su pueblo. Y le está diciendo al pueblo, me estáis siendo infieles una vez tras otra. Os estáis prostituyendo con otros dioses porque estáis buscando en otros lo que solo en mí podéis encontrar. Y Oseas nos pinta a Dios como un Dios fiel, un marido fiel. Y el capítulo de la semana pasada que nos compartía Andrés, Dios está mirando al pueblo y se está lamentando a pesar del panorama tan desastroso que hay. Dios, con el corazón roto, mira al pueblo y dice, Israel, ¿cómo podré abandonarte? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Aunque la hayas liado pardísima, yo no ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruirte, porque yo soy Dios y no hombre. Y venimos de aquí. Y ahora vamos a entrar en el pasaje que nos toca hoy, que es el capítulo 12, como he dicho antes. Y antes de empezar en nuestro pasaje, simplemente voy a recordar algo que a veces a lo mejor nos puede desorientar en Oseas y en algunos profetas. Y es que Efraín, Judá, Israel, Jacob, Oseas usa las mismas palabras para referirse al pueblo de Dios, porque Israel era una nación unida, un reino unido, pero que en este momento está dividido. Y el reino del norte es Efraín, que también a veces se le llama Israel, y el reino del sur es Judá, porque era la tribu dominante en el reino del sur. Pero en definitiva, Oseas
tiene un foco en Efraín porque ahí es donde vive y ahí es donde está su misión, pero se dirige a todo el cuerpo, a todo el reino de Dios. Oseas 12, versículo 1, dice: Efraín, Israel, se alimenta de viento. Todo el día va tras el viento solano y multiplica la mentira y la violencia. Hace pactos con Asiria y a Egipto le da aceite como tributo. Este pueblo, que se supone que debe ser ejemplo de cómo se vive una vida recta, una vida con Dios, un pueblo que se supone que tiene que ser un canal de bendición, un ejemplo de compasión y bondad, se ha vuelto en todo lo contrario. Es un pueblo que va tras lo inalcanzable, insustancial, que no se puede conseguir, persigue el viento, vive al tuntún. En vez de bendecir y compadecerse de sus vecinos, multiplica la mentira y la violencia. En vez de confiar en su Dios, en el Dios que se ha probado confiable y fiel a lo largo de toda su historia, en el Dios creador del universo, hace pactos con los malotes de alrededor, con las naciones que son las superpotencias que están a su alrededor. Dios está viendo a un pueblo que no sé si alguna vez os han hecho, no sé hablar, os han hecho un ecocardiograma que os ponen las... Eva, tú sabes dónde van las enganchinas estas. Pero Dios le está haciendo, es como si le estuviera haciendo un ecocardiograma espiritual. Y sale ¡pip! Absolutamente plano. Porque el pueblo de Dios son zombies muertos vivientes. Y podrías decir, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Genial la historia de Israel, estupendo. Pero pareciera que Oseas está hablando de nuestra sociedad. Y lo que hay en el mundo muchas veces permea nuestros corazones, por mucho que seamos hijos de Dios. Si no estem a la white, como se dice en catalán. De vez en cuando, y creo que Dios lo usa como una metáfora, pero soy muy despistada y me dejo el móvil en casa. Y esta semana me ha vuelto a pasar. Y no sé si os pasa esto también, pero es una experiencia un poco surrealista. Porque tú vas, y yo voy en tren al trabajo, voy en el tren, todo el mundo así, por la calle, piensas, te vas a estampar. En el trabajo, también. Parece una chorrada, pero me parece tan ridículo cuando no estoy participando de ello, porque normalmente no lo veo porque yo también estoy igual. Creo que esto es una gran herramienta, pero muchas veces anestesia nuestro espíritu. Y en vez de meditar día y noche en la palabra de Dios y en recordar quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, nos alimentamos de viento y anestesiamos nuestra alma con TikToks de perritos, con YouTubes de bebés, con Facebook, con juegos, con Instagram, con Netflix. Tu droga de elección, hay muchas. Y también normalizamos el ojo por ojo en vez de extender bendición y compasión. No toleramos al que no nos tolera. Hacemos favores a los que nos los pueden devolver. Y esparcimos rumores y críticas de terceros, multiplicando mentira y violencia. En vez de alabar a Siria y a Egipto, porque a mí a Siria y Egipto no me dicen nada, pero alabamos a nuestros propios diosecillos. Alabamos a nuestro trabajo, a nuestro cuerpo, a nuestros hijos, a nuestro propio placer. Porque pensamos que por medio de ellos seremos enaltecidos y felices. Y claro, la felicidad es el valor máximo. En definitiva, vivimos en arrogancia muchas veces y pensando que somos autosuficientes de proveer la vida que yo quiero. El versículo 2 sigue y dice: el Señor
tiene un pleito contra Judá, contra su pueblo, y le hará pagar a Jacob todo lo que ha hecho. Le dará lo que merecen sus obras. Y a lo mejor estás leyendo esto y dices, un momento. ¿Cómo? Pensaba que Dios era el marido fiel que va tras mí una vez tras otra vez, independientemente de lo que yo haga. Y que grita, ¿cómo podré abandonarte? Y eso es así. Y Dios sigue estando lleno de gracia y sigue siendo compasivo y lento para la ira y grande en amor. Pero Dios no quiere obligarte a que le ames de vuelta. Porque ¿qué clase de amor es ese? La Biblia nos enseña también que Dios honra nuestras decisiones. Y si decidimos vivir absolutamente en contra y corriendo de su presencia, Dios nos no deja de llamarnos y esperarnos con los brazos abiertos, pero también honra nuestras decisiones. Y en el versículo 3 empieza como, cuando yo estaba empezando a estudiar este pasaje, pensaba que era como una película de Christopher Nolan, ¿no? Que de golpe se va para atrás, ahora vuelve al presente, y luego para atrás, y luego otra vez. Bueno, entonces aquí Oseas hace un flashback en los versículos del 3 al 6 y explica y le recuerda al pueblo de dónde han salido y de dónde han salido esta arrogancia y este sentido de autosuficiencia. Y lo hace explicando la historia de Jacob, quien un día se convertiría en Israel, fundando la nación de Israel. Versículo 3 dice, ya en el seno materno, hablando de Jacob, suplantó a su hermano y cuando se hizo hombre luchó con Dios, luchó con el ángel y lo venció. Lloró y le rogó que lo favoreciera, se lo encontró en Betel y ahí habló con el Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor. Pero tú debes volverte a tu Dios, practicando el amor y la justicia y confiar siempre en Él. Oseas nos recuerda que Dios ha prometido a Jacob, ya le prometió a su abuelo Abraham, le dijo, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y benditas serán todas las naciones de la tierra por medio de tus descendientes. Y cuando Abraham tiene un hijo, Isaac se casa con Rebeca, que es la madre de Jacob, y Rebeca está embarazada, y tiene gemelos. Y antes de que, yo hago así como si yo también lo estuviera, ¿no? Pero antes de que nacieran, Dios le dice a Rebeca que dentro de ella hay dos naciones. Tiene a Esaú y a Jacob. Y Esaú era el mayor. Pero dice, el mayor servirá al menor. Dios, en su diseño, ya había bendecido a Jacob a Jacob que estaba en este lado, como quien sería por medio de él, que todas las naciones serían benditas por medio de él. La promesa que le había hecho Abraham a su abuelo se iba a cumplir por medio de Jacob y no por medio de Esaú, a pesar de ser el mayor. Y Jacob, nos dice el texto, que nacen los dos, Esaú y Jacob sale cogiéndole el talón a su hermano. En plan, quita que vengo yo primero, quiero ser el heredero, que me lo den todo, gracias. Pero Jacob no sabe que la bendición de Dios no se trata de la herencia de su padre. Y no sabe que la bendición ya es para él. No tiene que luchar ni suplantar a su hermano para conseguir esa bendición. Más tarde, cuando Jacob ya es mayor, hay una escena que también nos narra Oseas, en la que en Betel, que significa casa de Dios, Jacob cae dormido y tiene un sueño en el que parece que la tierra y el cielo están unidos porque hay ángeles que suben y bajan. Y Dios le dice a Jacob, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Todas las naciones, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios se presenta ante Jacob y le recuerda,
te he bendecido. Es por medio de ti que bendeciré a todas las naciones. Deja de intentarlo por otros medios. Y aún después de esto, de haber estado con Dios, el texto en Génesis nos dice que Jacob se pasa toda la noche luchando con el ángel de Dios. Lucha con Dios y le dice, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Hasta que Dios le dice, para de luchar, ya te he bendecido. Y le da, se le disloca la, ¿cómo se dice esta? Cadera. Gracias, muchas gracias. Se le disloca la cadera. Para de luchar, ya te he bendecido. La historia de Jacob se convierte en la historia del pueblo de Israel. Y en realidad, en la historia de toda la humanidad hasta el día de hoy. Porque no confiar en Dios, no confiar que Dios va a bendecirme o bendecirnos de la manera y en el tiempo en el que yo quiero, por lo menos para mí, es mi pan de cada día. Con arrogancia y autosuficiencia suplantamos, engañamos, intentamos ponerlos los primeros de la cola. No hay otra cosa que me dé más rabia que la gente que se cuela en las colas. Utilizamos a los demás para conseguir bendición. Y creo que o no hemos entendido la película, o hemos perdido el foco de lo que es la bendición. Porque si bendición significa salir ganando, ser el primero y ser el más rico, normal que utilicemos a otros y engañemos. Y esto es precisamente lo que le ha pasado al pueblo de Israel en el momento en que Oseas está hablando. También, como Jacob, es posible que hayamos experimentado y hayamos visto a Dios. Hayamos tenido ese momento en el que seguro hemos estado en la presencia del Padre y nos ha extendido su gracia, ese regalo de vida que ni merecemos ni podemos merecer. Y hemos tenido un momento de asombro, como delante de la cascada. ¿Cómo puede ser? Pero a veces un regalo y que no podemos hacer nada para merecerlo. Intentamos ganarnos nuestra propia salvación por nuestros propios medios. Y no sé esto cómo se ve para ti. A veces yo creo que hay varios tipos de personas y nos intentamos ganar nuestra salvación y el favor de Dios de diferentes maneras. Está el síndrome que le he llamado yo, el síndrome de la niña buena. Y si habéis sido, niñas o niños, digo niña porque... Si habéis sido el típico niño bueno en el cole, que todo lo hace bien, que saca buenas notas, entendemos que esa es la manera en la que nos ganamos el favor de los demás y el favor de Dios. Y no dejamos de hacer lo que aparentemente está bien para contentar a Dios. Un síndrome que también es como un spin-off del síndrome de la niña buena es el síndrome de Marta de la Biblia, de los Evangelios. Esta gente que intenta todo el rato complacer a los demás. Que estés cómodo, que pienses que yo soy una buena huésped, que pienses que aquí todo está bien. Creo que muchos también caemos en el síndrome de Marta. A lo mejor eres más como un fariseo o un religioso. Y esto también creo que se da mucho dentro de la iglesia, porque nos creemos que son nuestros ministerios y lo que hacemos para Dios, lo que en realidad nos gana su favor. O a lo mejor eres ejecutor. You get things done, como se dice en inglés, ¿no? Tú haces las cosas, haces que las cosas pasen y de esa manera también te intentas ganar el favor de Dios. Pero esto acaba siendo agotador. No sé si te ha pasado que te sientes como un hámster que está corriendo en una ruedecilla.
estás agotado. Y cuando te llega una crítica, te mata. Y descubres que lo que hay detrás de esa ventana, de niña buena, de Marta, de fariseo, de ejecutor, esto que haces para Dios, corres la cortina y está tu ego. Pero Dios te invita y te llama, te dice a ti y a mí y al pueblo de Israel en ese momento, versículo 6, vuélvete a tu Dios. Practica el amor y la justicia y confía, no en ti, confía en Él y en lo que Él es y lo que Él ha hecho y lo que Él ha prometido que hará. Te espera con los brazos abiertos, pero tienes que volverte a Él, porque muchas veces estamos corriendo en otra dirección. Y en el versículo 7, película de Christopher Nolan, volvemos al presente. Y Oseas se vuelve a dirigir al pueblo y dice, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido y he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová, tu Dios. Desde la tierra de Egipto aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. En estos versículos, Oseas remarca de nuevo y sigue mostrando que Israel en el presente es un calco. No sé si os acordáis cuando de niños poníais un dibujo, yo no sabía dibujar y lo hacía mucho, en la ventana y lo calcabais. Israel del presente es un calco de Jacob, que engaña, que usurpa, está lleno de orgullo y que justifica sus acciones y se autoengaña y no es capaz de distinguir el bien del mal. Y Dios en el versículo 9 le dice, para. Estas acciones y esta manera de vivir te van a llevar de vuelta al exilio, de vuelta al desierto, de vuelta a Egipto, de vuelta a estar alejado de mi presencia. Y en los últimos versículos del capítulo, versículos del 10 al 14, Oseas, Dios, por medio de Oseas, habla de la importancia de los profetas y del papel que estos juegan para volver el pueblo a su Dios. Dice, yo he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. ¿Qué? Galaad y Gilgal. Estos eran sitios que servían como recordatorio de la fidelidad y de la grandeza de Dios. Y eran sitios de alabanza que ahora se han vuelto en sitios de idolatría. Pero Jacob, y hace un paréntesis aquí, huyó a tierra de Aram. Tuvo que huir a consecuencia de lo que había hecho, porque había engañado a su familia y le iban a matar. Se fue por patas. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado, cuidó Dios a Israel. Y vuelve a decir, Efraín, Israel, pueblo, ha provocado a Dios con amargura. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le hará pagar su oprobio. Dios nos recuerda que usa a personas, de alguna manera está legitimando el ministerio de Oseas cuando probablemente todo el mundo pasaba de su cara. Dios usa a profetas para recordarnos su palabra y volvernos así. Y era el caso de Oseas en ese momento, fue el caso de Moisés, que como dice, es el que ayudó a liberar al pueblo del cautiverio y de la esclavitud en Egipto y los volvió a su tierra. Por medio de profetas, Dios libera a su pueblo y lo guarda y les cuida. Y de nuevo, el pueblo ha escogido arrogancia y autosuficiencia y ha escogido de alguna manera por sí mismos el exilio que les va a caer pronto en Babilonia.
Y Dios va a seguir hablándoles por medio de profetas, seguir llamándoles hacia sí, implorando que se vuelvan a Él. Va a usar a Ezequiel, a Daniel, va a usar a profetas para volver a traerles del exilio en Babilonia, Esdras. Pero la Biblia nos habla de que el corazón humano sigue siendo el mismo. Seguimos teniendo la tendencia de Jacob de ganarnos nuestro propio puesto y de ganarnos el favor de Dios. Igual que el pueblo de Israel en ese momento era un calco de Jacob, nosotros seguimos siéndolo. Pero la buena noticia es que Dios sigue diciendo: ¿cómo te abandonaré? No te puedo abandonar. Dios sigue y envió el profeta definitivo para sacarnos del exilio definitivo y decirnos: deja la arrogancia y la autosuficiencia. Deja de cambiar mi reino de gracia por una meritocracia rota. Vuélvete a mí y practica el amor y la justicia y confía siempre en mí. Solo yo tengo palabras de vida eterna. Jesús es la puerta al Padre, es el profeta que nos recuerda que Dios sigue estando allí con los brazos abiertos. En Efesios 2 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, en exilio, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo, porque por gracia sois salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no te equivoques. Esto es un don, un regalo de Dios, no por tus obras, para que nadie se gloríe. Y ahora quiero acabar la predicación con un pequeño tiempo de reflexión. Y creo que hay muchos pecados que están socialmente aceptados, pero también hay pecados que están eclesialmente aceptados. Y creo que el mayor de estos es el orgullo. Y es precisamente el orgullo que nos aleja de Dios, que nos lleva a pensar que no le necesitamos o aparta, ya lo hago yo. Pero la Biblia es una historia tras otra que nos dice y nos suspira: spoiler, sale mal. Y, Joel, si puedes poner las preguntas del final. Quiero que escojas... ¿Se pueden poner todas en una diapo o no? Perdón. Quiero que escojas una de las preguntas que van a salir en pantalla. No todas, no te desorientes. Quiero que pienses de qué maneras esperas la bendición de Dios. ¿Esperas que te haga rico, que seas el más guapo, que seas el primero en todo? O a lo mejor tienes que pensar y seguir meditando de qué maneras sigues intentando ganarte tú el favor de Dios por tus propios medios. Si tienes el síndrome de la niña buena, si eres como Marta, si eres como un fariseo o religioso que tus ministerios justifican, intentas ganar por medio de ahí el favor de Dios. Si eres ejecutor. Y hay una imagen que siempre pienso en esto. Tengo una de mis mejores amigas que va en silla de ruedas y es eléctrica. Y el día de la graduación de la universidad, su silla en ese momento estaba un poco mal calibrada y ella intentaba ir recto y la silla se iba girando para la derecha. Me río porque tengo la imagen mental. Y en la rampa, era una rampa en la graduación que tenías que subir para recoger tu diploma. Y mi amiga tenía miedo de caerse de la rampa y tenía que estar todo el rato pendiente de corregir el joystick para no caerse. Y a nosotros nos pasa esto con Dios. De alguna manera tenemos esa simiente que piensa que no, yo puedo solo. Y tenemos que seguir volviendo a Dios, seguir volviendo a Betel, a nuestro sitio de encuentro con Dios,
para corregir y recordarnos que no es por mis propios medios, es por Él. A lo mejor la pregunta adecuada para ti es ¿por qué sigues luchando con Dios? A lo mejor es que no te lo crees, no te crees esto de la gracia, es demasiado bueno para ser verdad. Estás delante de la cascada y te asombra, pero la sospecha te puede. ¿Por qué sale tanta agua? ¿Por qué no para de salir agua? A lo mejor no has experimentado esta gracia de Dios. Te invito a que le busques, porque Dios está ahí esperándote y persiguiéndote. O a lo mejor es porque piensas que aquello que tú te has ganado por tus propios medios tiene más valor. Esto es algo que se nos dice mucho, ¿no? Y esto es verdad con el dinero, pero no para la gracia. A lo mejor Jesús, Dios te está diciendo, para. Yo estoy aquí. Esto es un regalo. La vida que te ofrezco es un regalo. Vuélvete a mí, confía en mí, pero no te lo tienes que ganar. Voy a dejar algunos minutos y cerrar en oración. Padre, estamos delante de ti, del Dios creador del universo, de las estrellas, de las cascadas, del mar, de los animales, de nuestro cuerpo. Nos maravillamos de quién eres, Señor. Y te quiero pedir perdón, porque muchas veces soy como ese hámster que va corriendo en su ruedecilla, intentando ganarme tu favor, sin entender que tú estás allí y me lo has regalado. Señor, ayúdanos a volvernos a ti, no una vez, sino una vez tras otra, cada día, Señor. Que sea algo que hagamos en cada hora. Que estemos delante de ti, que reconozcamos quién tú eres, que confiemos en ti, que no intentemos suplantarte, ni engañar, ni intentar hacerlo por nuestras propias fuerzas. Señor, que podamos ser canal de bendición para la gente que nos rodea. Un canal de compasión, de paz, de bendición y no maldición. Señor, ayúdanos a multiplicar tu regalo, a extender tu gracia a las personas que están a nuestro alrededor, Padre. Gracias porque no nos dejas. Gracias porque nos persigues. Gracias porque enviaste a Jesús, el profeta definitivo, a quien siempre podemos acudir para volver a encontrarnos contigo, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti y a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.